¿Conocen la parábola del elefante? ¿No? No importa, se las cuento. En una aldea vivían 6 sabios ciegos. Luz oscura, no se veía nada para ellos. Un día llegó a esa aldea un mercader con un elefante. ¿Qué sé yo qué hacía con un elefante? Lo llevó a la aldea. Y los sabios se acercaron para conocer cómo era el animal, tocándolo obvio. Yo les voy a contar qué les pasó a estos sabios. El primero pensó que un elefante era como un abanico porque le estaba tocando una de las orejas. El segundo se abrazó a una de las patas y pensó que un elefante era un árbol. El tercero, mientras le tocaba la panza, pensó, nada que ver, un elefante es una pared. El cuarto, mientras le tocaba uno de los colmillos, dijo, no, un elefante es un arma. El quinto pensó que los otros 4 estaban totalmente locos porque un elefante era lo más parecido a una soga y es que le estaba tirando de la cola. Y el sexto pensó que un elefante era una víbora porque le había agarrado la trompa. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocaba? ¿Cuál es el estado natural de un elefante? Cada uno elaboró una imagen del animal desde el punto de vista que le tocó observar. Ahora, imaginen conmigo que cada uno de esos sabios hubiera decidido establecer una norma sobre cómo deben ser los elefantes, cuáles son naturales y cuáles no son normales. Estaríamos en un problema. Habría que decirles que la imagen real del elefante es la que contempla todas las percepciones juntas. Ustedes me van a decir, pero Daniela, qué exagerada que sos, ya acá todo el mundo sabe cómo son los elefantes. Sí, soy exagerada, pero no por esto. Porque, así como el elefante, a la ciencia se la construyó durante mucho tiempo desde el punto de vista de unos pocos sabios, que establecían qué era lo natural y por lo tanto lo normal. Y definir qué es lo natural tiene, para mí, ojo, para mí, por lo menos 3 problemas. Primero, lo natural no siempre es lo universal. Es más, casi nunca les diría, porque la naturaleza es tan diversa que es imposible contemplar toda la diversidad en ejemplos. Por otra parte, quien define qué es lo natural, decide qué es lo que entra en esa categoría. Entonces entra a jugar un poco la subjetividad. Y por último, pero no por eso menos importante, ¿qué pasa con quienes no entran en esa normalidad? ¿Qué pasa si en otra parte del mundo los elefantes tienen las orejas más chicas? ¿Qué? ¿Son menos elefantes? Es que yo siento que hacemos todo al revés. Establecemos conductas humanas en la naturaleza y después volvemos con esa vara a decir que es natural y por lo tanto normal. A ver, veámoslo con un ejemplo. Pensar que el macho es agresivo y la hembra es pasiva funciona en muy pocas especies de animales. Sin embargo, es la vara con la que medimos las conductas humanas. ¿O nunca escucharon decir que los machos son agresivos por naturaleza? Es que los libros lo decían así. Yo he llegado a leer que la hembra sumisa está sujeta a la agresividad desmedida del macho. Lo que pasa es que quienes observaban a estos animales centraban su atención solamente en el macho alfa, hasta que se empezó a mirar que las hembras y las crías también tenían protagonismo en ese comportamiento. Y ustedes me van a decir, bueno, pero este dato es nuevo. No, para nada. Las científicas que reportaron estos comportamientos publicaron sus resultados alrededor de los años 70. Es decir, que este proceso de desnaturalización de la ciencia arrancó hace mucho tiempo atrás. Pero todavía nos queda muchísimo tiempo y muchísimo camino por recorrer. Es que, por más que hablemos de la naturaleza, no podemos ser completamente objetivos. Por ejemplo, ¿lo conocen a George Levick? ¿No? Bueno, no importa, lo traemos. George Levick era un naturalista inglés que exploró la Antártida en 1913. En ese viaje en particular, puso su atención en el comportamiento de los pingüinos. ¿Saben qué dijo George de los pingüinos? Dijo que vivían en permanente perversión, vandalismo y depravación. Pingüinos, George, pingüinos vándalos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué observó él? Vio que estos animalitos tenían comportamientos para él homosexuales y sexo no reproductivo. Pingüinos homosexuales. No podemos, tendremos que decirle a George, no podemos establecer valores morales a conductas animales.
Es más, esto va a título de chismecito. Pero esta parte del viaje él la registró en griego, porque no quería que sus compañeros se enteraran, le daba vergüenza. No, terrible lo de George. Se murió en esa expedición, si mal no me equivoco, casi se muere congelado y zafó. Se murió después, unos años. No sé de qué sé yo, de viejo se habrá muerto. Por suerte para él, porque si llegara a vivir hoy y se entera que se estima que hay entre 1000 y 1500 especies con comportamientos homosexuales, la palma de nuevo, pero del disgusto la palma. Es que sí, en la naturaleza vamos a encontrar ejemplos de todo. Por ejemplo, de la transexualidad. ¿Sí? Hay ejemplos en la naturaleza. No me creen, los estoy viendo en la cara. Sí, este ejemplo sí lo van a conocer. ¿Lo tienen a Nemo? El pez payaso, el que vivía en la Nemona, ¿sí? Bien, el de la película de Disney. Bueno, en esa especie, en la naturaleza, cuando falta una hembra, como en la película, uno de los machos desarrolla ovarios, óvulos, y se aparea con el macho más cercano. Es decir, que hubiera pasado algo así como que papá Marlín se hubiera convertido en la novia Marlina y se hubiera apareado con Nemo. Bien, por suerte, los guionistas de Disney no tienen ni idea del proceso natural y nos ahorraron un montón de plata en terapia hablando del incesto. Muchísimas gracias por eso. Y es que sí, es que quien observa está cargado de esa subjetividad. Por ejemplo, ¿a Darwin lo conocen? Sí, lo tienen, de la barba. Bueno, para Darwin, las hembras eran tímidas y los machos eran pasionales. Y escribió, esto lo voy a citar textual, así, esta es la barba, porque tenía barba Darwin, una barba hermosa, dijo: existen diferencias fundamentales en la capacidad intelectual de los sexos. Diferencias fundamentales en la capacidad intelectual de los sexos. Eso es decirnos tonta con muchísima altura, ¿no es cierto? Bárbaro Darwin, con esa idea que él tenía previa, se fue y observó a los animales que confirmaban esa teoría. Y después escribió El origen de las especies y un montón de libros y habló. No sé cómo le llaman ustedes a eso, pero en mi barrio a eso le decimos subjetividad machirula al 100%. Ya sé lo que están pensando. Que el tiempo pasó, la ciencia avanzó y Darwin no tiene la culpa. Más o menos, porque esa subjetividad en la ciencia tiene consecuencias que van mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Y para desnaturalizarlas nos vamos a tener que ir al origen. Pero el origen. Les estoy hablando de la fecundación. Porque ¿a quién no le enseñaron en la escuela que el espermatozoide más rápido es el que llega y fecunda el óvulo? Bueno, spoiler. No funciona así. Primero no llega un solo espermatozoide, llegan en patota, llegan todos juntos. Esto es chismecito también, porque no lo vamos a discutir, pero hay otra cosa que es que en la naturaleza nos dijeron que todo era competencia y hay muchísima más cooperación de lo que pensamos. Volvamos a los nadadores. Si llegan en conjunto, llegan menos cansados, entonces llegan mejor. Cuando se encuentren con el óvulo, no van a elegir el más rápido. El óvulo, como si fuera la seguridad de un boliche, va a decir, vos no, vos no, vos no, vos sí. Es el óvulo el que elige qué espermatozoide lo fecunda. Pero además, ese tracto uterino en el que los espermatozoides se mueven no es una vasija inerte. Va a hacer movimientos que le permitan a los espermatozoides llegar menos cansados. Y además, va a ser el protagonista de un proceso que se llama capacitación. Sin la capacitación, los espermatozoides no podrían hacer nada, aunque se encuentren con el óvulo en tiempo y forma. Al final, esa historia que nos contaron del espermatozoide galán que llegaba y fecundaba, era puro cuento. Pero puro cuento en serio, porque díganme si no se parece más a la princesa que espera en la torre a que el macho la fecunde, que la rescate, que a lo que sucede en realidad. Es que sí, insisto, quienes estudian la naturaleza no están desprovistos de subjetividad. Yo podría estar todo el día buscando ejemplos en la naturaleza de intersexualidad, transexualidad, no binario, queer. Pero ojo, no a la manera humana, porque para las personas estas son categorías políticas, hay una construcción de la identidad detrás de esto. Y tampoco como justificación, no. De ninguna manera, no estamos buscando el gen de la homosexualidad. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es que se deje de utilizar a la naturaleza para decir quién está bien y quién está mal,
quién es normal y quién es antinatural. A esta altura ustedes estarán pensando, está bien, ya entendimos. La naturaleza es una construcción y no debe ser utilizada para estigmatizar ni discriminar a nadie. Y yo voy a decir, ¡ah! ¡Qué claro que quedó el concepto! Pero ustedes me pueden preguntar, ¿y esto cómo se soluciona? Bueno, si me lo preguntan a mí, así, acá, ahora, yo naturalmente no lo sé. Pero vuelvo y pienso en los sabios. Si hubieran dialogado entre ellos, si no se hubieran quedado con que su verdad era la verdad, hubieran podido generar una imagen más real del elefante. Porque después de todo, la ciencia es eso, una representación de la realidad. Si incorporar nuevas miradas a la construcción del conocimiento científico nos permitió entender que no solo los machos alfa definían el comportamiento de una manada, o que dos pingüinos o dos pingüinas podían empollar un huevo y no por eso eran degenerados, o que el óvulo no era Rapunzel en la torre esperando que la rescaten, yo no sé qué estamos esperando para incorporar todas las formas de ver el mundo, para desnaturalizar la ciencia y para crear un conocimiento científico más justo y más real, en el que todas las personas puedan tocar al elefante. Muchas gracias.